Como primera invitada y distinguida es la doctora Rosalía Arteaga Serrano, presidenta ejecutiva de la Fundación Fidal. Es doctora en jurisprudencia, máster de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y egresada de periodismo. Es miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, es miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias y es la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Como siguiente invitada tenemos a la distinguida doctora Cristina Trujillo. Es abogada, directora técnica del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Es doctora en contabilidad y auditoría. Es catedrática universitaria. Es socia principal de la firma TC Audit Nexia International. Es paz presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador y actualmente es conductora del programa de televisión Tributación de Hoy. Como siguiente invitada tenemos a la distinguida doctora Tatiana Pérez Valencia. Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, IAEN. Es magíster en Derecho Económico y especialista en mención en Derecho Tributario. Es docente de posgrado con mención en temas tributarios y procesales administrativos de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Técnica de Ambato. Magistrada de Ecuador y fue presidenta de la Sala de Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y ex jueza de la Corte Nacional de Justicia de la Sala Tributaria en el periodo del 2012 al 2018. De igual manera, tenemos como invitadas a distinguidas estudiantes de la universidad. La señorita Escaria Dojeda, quien es estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, está cursando el 7º nivel de Comercio Exterior y Negociación Internacional. Tiene participaciones destacadas y es representante del programa de liderazgo e innovación pública, es curadora de TEDx La Floresta y TEDx ESPE, fundadora de Trash for Cash, es cofundadora de A6 Saturday International y es finalista del concurso MIT Hacking Medicine Edition Ecuador 2019. Y como última invitada tenemos a la señorita Daniela Vivanco. Igual es estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, actualmente se encuentra cursando el 6º nivel de la carrera de Ingeniería Civil y es paz presidenta del capítulo estudiantil ERIESPE, el cual significa Earthquake Engineering Research Institute. Les damos la bienvenida a todos y muchas gracias por formar parte de este evento. Para continuar, tenemos la intervención de Javi para dar inicio a este conversatorio con las preguntas. Bien, solicitamos a todas las ponentes mantener su cámara prendida, por favor, durante la intervención. Les recordamos que las normas para el siguiente conversatorio se queda que por cada una de las preguntas realizadas se responderán 2 o 3 ponentes con un tiempo límite de 5 minutos por respuesta. Dicho esto, es un honor y un agrado tenerles a tan distinguidas mujeres el día de hoy. Esperemos que esto sea no solo un conversatorio, sino también una charla amena. Y junto con la primera pregunta que se le haría a cada una de las mujeres, les invito también si quieren, presentarse, si es que algo se nos olvidó dentro de la mención de sus fichas. Y bueno, bienvenidos a todas. Para empezar, quisiera topar justamente un tema en la academia, que lo mencioné hace un momento, y yo investigaba que, aunque el sector educativo ha experimentado grandes cambios a nivel latinoamericano, el modelo universitario continúa siendo tradicional y esencialmente no es innovador en el contexto de nuestra región. Los elementos culturales, machistas y las antiguas tradiciones que defienden las diferencias intelectuales entre hombres y mujeres matizan incluso el ámbito académico. En Ecuador, como en otros países del mundo, el sexismo continúa siendo un problema social importante, cultural, político. En este contexto, doctora Arteaga,
¿Cómo recuerda su paso a través de su formación universitaria en Ecuador? ¿Y piensa que existen todavía sesgos intelectuales que se han mantenido en la academia? Ahora sí, buenos días, un saludo a los organizadores, entiendo que son los estudiantes, las estudiantes de la ESPE. Me parece muy interesante el que ustedes organicen este tipo de eventos. Saludo a mis compañeras del panel, pedir disculpas por anticipado porque yo tengo una escuela de liderazgo y estoy con los jóvenes estudiantes, así es que desgraciadamente tendré que salirme unos minutos antes de las 11, pero mientras tanto, pues con gusto de aportar. Tal vez en el currículum mío no se puso que yo soy emprendedora también, lo he sido siempre. Eh, Se nos ocurrió con mi hermana Claudia, cuando éramos muy jovencitas, ella recién empezaba su carrera universitaria, crear un periódico en la ciudad de Cuenca. En esa época no había nada digital, así es que teníamos que, inclusive, tuvimos que adquirir una prensa rotativa y bueno, fue una aventura, pero que nos enseñó muchísimo. Actualmente dirijo también una empresa que se llama Arteaga Serrano Producciones, que hacemos desde un programa de televisión, pero hacemos asesoría de imagen y comunicación. Así es que estamos en la línea de emprendimiento y por supuesto en el emprendimiento social con la Fundación Fidal, que ya tiene más de 20 años. Con relación a la pregunta, estaba sonriendo un poquito porque me acordé de una anécdota cuando me matriculé en primer año de leyes en la Universidad de Cuenca. Estoy hablando en época antediluviana, hace un montón de años, ¿no? Estoy hablando del año 74. Yo había terminado mis estudios con 17 años en la ciudad de Cuenca, en un colegio de monjitas. Antes de graduarme, la directora, la rectora del colegio me llamó y me propuso que fuera profesora. Para mí esto era un shock porque nunca había pensado ser profesora. Me quedé enganchada con la educación toda mi vida a partir de allí. Tenía miedo de dar clases, inclusive a alumnas mayores a mí, puesto como les dije, me gradué a los 17. Luego, el primer día de clases en la universidad, yo soy de una universidad pública, de la Universidad de Cuenca. Recuerdo que éramos muy pocas mujeres, habíamos más de 90 en una sola clase, ¿no? Y entonces nos tocaba clase con el profesor de economía, que tenía fama de durísimo, era el filtro que se usaba y realmente era un filtro porque después de esos 90 en un curso y 90 en otro, éramos dos paralelos, quedamos solamente 30, es decir, el resto todos dejaron de seguir en las clases, perdieron el año o tuvieron que empezar otra vez. El filtro era enorme, pero la frase que recuerdo, porque nos sentamos las mujeres, las poquitas que éramos en la primera fila, no había muchas mujeres estudiando leyes, ni en general muchas en la universidad, tal vez para trabajo social o a veces comunicación había más mujeres. En las ingenierías casi no existían. Entonces, el profesor nos miró a las que estábamos sentadas allá al frente y nos dijo, para lo más de conseguir marido, podían haberse quedado en la puerta de la universidad. Imagínense si un profesor se le ocurriera decir esto en los actuales momentos, simplemente sería expulsado de la universidad y hasta se le podría hacer juicio. En esa época ni se hablaba de estos temas, tuvimos que tragar duro y demostrarle al tipo, al profesor, que nosotras éramos mejores. De hecho, yo me gradué con la mejor nota registrada en la historia de la Universidad de Cuenca como la mejor estudiante y el premio Benigno Malo de esa facultad. Las cosas han cambiado muchísimo, desde luego que han cambiado. Ahora no es extraño que tengamos más mujeres y por lo general los premios nos los llevamos las mujeres en la universidad, en las universidades del país y del mundo. Pero sí encuentro que todavía hay rezagos de machismo en la academia. Hasta hace unos 10 años no habían mujeres rectoras de universidades, tal vez 15, ni una sola o muy pocas en América Latina. Este rato tenemos que las grandes politécnicas del Ecuador, como la ESPOL y la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica Nacional, son lideradas por mujeres. Tenemos varias mujeres rectoras, pero no en la proporción de hombres. Hay siempre más hombres rectores, vicerrectores, decanos, etcétera, pero las cosas van cambiando. Sin embargo, cuando nosotros vemos, y me quiero referir fundamentalmente al tema de la academia, porque estoy hablando ante un público de docentes y de estudiantes universitarios. Cuando vemos la lista de premios Nobel en las ciencias duras, no me refiero a
Premio Nobel de la Paz o Premio Nobel de Literatura, en que desde hace algún tiempo pues ya hay bastantes mujeres, pero cuando vemos en biología, en física, en química, encuentro que todavía el número de mujeres es extremadamente reducido. De hecho, hasta hace no muchos años, casi solo se podía mencionar el nombre de Madame Curie, ¿no? La primera mujer que obtuvo un premio Nobel, y él obtuvo 2 veces, de física y de química. Era casi el único nombre que se nombraba por excepción, pero todavía en los tiempos actuales, cuando sabemos que, por ejemplo, la principal colaboradora del doctor Luc Montagnier, aquel que descubrió el virus del SIDA y que obtuvo el premio Nobel, debió ser un premio compartido. Sin embargo, a la mujer no se lo dieron. He tenido la oportunidad de estar en reuniones de científicos durante muchos años de mi vida, pero recuerdo, y tal vez con esto termine, una reunión específica llevada a cabo en el Joint Research Center en Milán, cerca del lago de Como, y allí pues está este centro. Este centro es extremadamente famoso y están científicos de toda Europa. Yo fui allá invitada a dar una charla sobre la Amazonía, los amazónidas en general. Todos eran hombres, yo era la única mujer, pero cuando salía de la reunión, el director del centro, un polaco, me dice: discúlpeme, pero afuera tengo un motín. ¿Qué pasa? Hay muchas mujeres científicas que se han enterado que usted está aquí y quieren hablar. Y me dijeron estas mujeres en una reunión, por supuesto yo acepté, que ellas sentían todavía que el hecho de ser mujer conspiraba contra su carrera. De hecho, en Europa, una mujer, y en este centro, las mujeres cuando se quedaban embarazadas y tenían su bebé, tienen 2 años de permiso con todo su sueldo pagado. Pero ¿qué pasa con una mujer que se aparta de la ciencia en un momento determinado, se aparta de sus investigaciones? Prácticamente se transforma cuando regresa en asistente de laboratorio. Es decir, todavía tenemos una serie de aspectos de discriminación en el mundo académico y todavía a la mujer se le considera menos capaz para ciertas áreas y se le considera que cuando llega porque ha recibido algún favor especial. Las mujeres, para demostrar que somos iguales, tenemos que trabajar el doble y hasta el triple. Esta sería mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora Arteaga. Muy interesante. La misma pregunta para la doctora Tatiana Pérez, por favor. Muy buenos días con todos. Quiero, en primer lugar, saludar a todas las autoridades, a los docentes, discentes de la Universidad ESPE, así como al público en general. Quiero dar un saludo especial a quienes conforman este panel, mujeres valiosas, que han procurado servir a nuestro país desde el espacio en que nos han asignado. Quiero empezar con una frase que miraba en la entrada de mi Colegio Nacional Ambato, de la ciudad de Ambato, cuando ingresaba a las mañanas. Miraba siempre esta frase que decía que educar a un hombre es educar a un individuo y educar a una mujer es educar a una nación. Esta frase motivó mi educación todos los días en el paso por el Colegio de Mujeres, en donde esta enseñanza se dirigía para formar nuestros valores y formar lideresas, que era la iniciativa permanente. Mi educación cruzó retos, definitivamente. Cuando inició mi educación universitaria, tuve que emigrar a la ciudad de Quito por la necesidad de continuar con la carrera de abogado, pues a esa fecha no existía facultades de derecho en la ciudad de Ambato, ¿no? Nosotros teníamos que cambiar de domicilio, dejar a mis padres, dejar a mis 4 hermanas. Fue un gran reto que tomé a los 17 años. Empecé mi educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue más difícil aún cuando a los 18 años yo perdí a mi padre, de quien heredé esta pasión por el derecho y la justicia. Continué mi educación con estos cambios que impusieron adecuación en mi familia. Un camino entonces a la universidad no fue fácil, aunque ya había una participación activa de las mujeres en las aulas universitarias, éramos casi un 30%, yo diría un 25% ya de estudiantes mujeres en el año 1988, un espacio, una década luego de las palabras de nuestra querida ex presidenta Rosalía Arteaga. Yo vine unos años luego. Nuestro camino aún así tenía un espacio menos reducido de acciones, como por ejemplo en el campo tributario, en donde los profesionales eran más hombres. Un maestro en las aulas un día le decía a una compañera que sería bueno que se quede en la casa, en la cocina y con los hijos,
porque eso es para las mujeres. Ella era casada y tenía ya una hija. Mi espectro de espacio, participación en la universidad desde ese momento cambió. Creí que las mujeres debemos tomar espacio de liderazgo y que debíamos brillar desde nuestro curul en que nos encontremos. Jamás, eso sí, como pude comentar con aquel profesor cuando pasaron los días, sin descuidar la familia y sin perder nuestra esencia propia de mujer. Mi espacio en la universidad pretendió que destaquemos con acciones individuales diferentes, buscar un cambio desde la esencia femenina en donde el respeto y la dignidad sea nuestro ambiente de educación. Para ello, la participación de todos los compañeros, hombres y mujeres, fue necesario. Coadyuvar a este objetivo fue necesario y lideramos desde mi espacio, con la ayuda de nuestros compañeros hombres, fortalecer esta unión. Los cambios y mejoras en el mundo deben lograrse desde el liderazgo conjunto y equilibrado de mujeres y hombres, con respeto a la paridad y a la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Excelente, muy interesante su experiencia, doctora Pérez. Es curioso como incluso en el ámbito de las leyes, donde se supone que como catedráticos, bueno, como estudiantes y catedráticos uno se va enriqueciendo, deberían ir desapareciendo a veces ese sesgo que mismo la ley nos dice que no debería discriminarse, pero la cultura impone muchas veces las reglas en cuanto a la interacción social. Doctora Cristina Trujillo, también quisiéramos escucharle. ¿Cómo fue su paso a través de su vida universitaria y en la academia? ¿Ha visto algún cambio notable en cuanto a los sesgos intelectuales que pueden establecerse en ese ámbito entre hombres y mujeres? Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a estos jóvenes emprendedores. Tuve la oportunidad en esta semana de entrevistarles a ti, Javier, y a Ascariet en mi programa de televisión y me quedé totalmente impactada, sobre todo por esa motivación que nos dieron a nosotros, las personas mayores. Como yo les dije, ustedes son la vitamina C que necesitamos la sociedad, que necesitamos las empresas, que necesita hoy esta sociedad civil. Yo recuerdo que me gradué de 17 años, muy jovencita, física, matemática, y quería ir a estudiar a la Universidad de las Fuerzas Armadas, Ingeniería Mecánica. Sin embargo, en el gen de mi familia somos contadores, padre contadores, 9 hermanos de padre y madre contadores. Y creo que la genética pudo más que esa iniciativa de querer hacer algo diferente. Y fue la gloriosa Universidad Central del Ecuador, una universidad pública, en donde comencé a estudiar contabilidad y auditoría, en donde comencé a compartir con hombres y con mujeres, compañeros valiosísimos que veníamos de todos los colegios, yo digo, del Ecuador, para estudiar esta carrera tan interesante. Y como es algo impresionante, yo decía, había en estas aulas más mujeres que hombres. Quizás la contabilidad, pues muchos de los, hablemos en idealización, es que las mujeres somos más relacionadas a la profesión contable que los hombres. Yo recuerdo que en mis aulas universitarias siempre fui una persona yo activa, inquieta y quería involucrarme en todos los proyectos que incluso no eran de mujeres. Muchas veces me decían que la Cristina, pues en este término, hablemos general, la Cristina hace cosas de hombres. Me metí en todos los clubs, me metí en todos los eventos y trataba de buscar ese espacio para que nosotras, las mujeres, vayamos generando esa participación activa, el querer hacer las cosas que antes no podíamos hacer. A los 19 años, cuando estaba en segundo año de la universidad, dije que quería trabajar y que quería estudiar. Un reto sumamente fuerte. Me recuerdo claramente que alguna vez algún maestro me dijo, ¿cómo vamos a hacer que las mujeres trabajen y estudien al mismo tiempo? Si ya con estar en las aulas universitarias era más que suficiente y no tomar un reto paralelo de trabajar y estudiar. Comencé a trabajar como objetivo de todo contador, de todo auditor, cuando estamos en estas aulas universitarias, entrar a una firma multinacional y formarme, un trabajo sumamente duro, de trabajar, tener buenas calificaciones, que esa era la condición que mis padres me habían puesto para que yo trabaje, no descuidar mis estudios. Pero también alguien me motivó y me dijo, solo las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, y esa es la realidad. Las mujeres tenemos esa iniciativa de ir mezclando el tema de la academia, el estudio, el trabajo. Sí, definitivamente, Javier, hemos creado y hemos ido haciendo a pulso, como yo digo, porque también soy profesora
de maestrías, de pregrado, he trabajado en las múltiples universidades y sé que es duro para las mujeres ir creando ese espacio que nos hemos ido forjando con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, como solamente nosotros lo sabemos hacer. Yo creo que estas mujeres emprendedoras, estas mujeres que vamos desde la universidad formándonos, y como yo te dije claramente, me llené de orgullo ver cómo las estudiantes universitarias de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPES van liderando esos espacios y que verdaderamente era como estar con expertos. Cuando les hacía la entrevista a ti, Javier, y Escari decía, wow, esto en nuestras épocas sí se veía, pero no en esta magnitud, y cómo la academia tiene que ir generando ese espacio para hombres y para mujeres. Sí, definitivamente yo pienso que en estos últimos años se ha ido evolucionando la academia, incentivando incluso en otras áreas que yo siempre digo, a veces había carreras en donde las mujeres éramos preparadas y listas para entrar, pero hoy encontrar mujeres de ingeniería geográfica, ingeniería química, ingeniería civil, pues a mí me llena de orgullo. Digo, las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Los retos son duros, porque no dejamos de ser madres, esposas, hijas, empresarias, participación gremial, pues de ahora incluso hacemos muchas cosas más. El hecho incluso de hoy tener que afrontar lo que decía claramente nuestro expositor, nos ha llegado algo que nadie pensó que íbamos a tener, la pandemia de la COVID-19. Incluso tenemos que generar todos los procesos innovativos. Sí, Javier, ha sido un espacio duro, pero yo creo que poco a poco la mentalidad tanto de la academia, del estudiante, de la posición de la mujer en esta sociedad civil se ha ido pues generando el espacio que nos merecemos, porque yo creo que las mujeres tenemos algunas cosas especiales que nos hacen ser lo que somos. Gracias, Javier. Excelente. Muchas gracias por su experiencia, doctora Trujillo. En verdad es un ejemplo a seguir dentro de su área. Me he quedado impresionado. Y muchas gracias también por el espacio que nos brindó a mí y a Escari hace un par de días para darnos una entrevista. Muchas gracias, doctora Trujillo, doctora Rosalía y doctora Tatiana. De hecho, resulta muy interesante conocer tantos retos, tantos impedimentos que hubieron antes y cómo poco a poco, en realidad esto ha ido cambiando demasiado, pero aún así debemos seguir en la lucha porque... por ejemplo, me resultó igual muy difícil escuchar lo que dijo la doctora Rosalía, que el profesor se había dirigido a los estudiantes de esa manera, lo cual para mí en estos tiempos me parece improbable, pero saber que ustedes tuvieron que afrontar retos así y aún así eso les inspiró para seguir luchando, en realidad es muy grato para nosotros saber que nuestro género y nosotras seguimos en una lucha continua. Bueno, ahora para seguir con la intervención vamos a continuar con la siguiente pregunta para la señorita Daniela Vivanco y Escari Ojeda. Daniela, cuéntanos, ¿qué tal ha sido tu experiencia como una mujer en ingeniería? Nos gustaría saber, porque como ya lo mencionaron antes, en realidad el porcentaje de mujeres que participan en carreras técnicas es muy poco y ahora se están destacando, se están destacando de una manera en gran magnitud. Entonces, quisiéramos escuchar qué tal ha sido tu experiencia cursando esta carrera, Dan. Buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir el panel con tan destacadas mujeres. Soy Daniela Vivanco y estoy estudiando Ingeniería Civil. Las ingenierías, como todos sabemos, siempre se han visto como una carrera para hombres, en las que las mujeres no tenemos mayor espacio. Yo quisiera remontar el tiempo un poco hasta antes de que yo haya decidido estudiar ingeniería civil. Y cuando somos niños, ya nos dan estos roles de género que se nos imponen, donde se enseña que las mujeres debemos aspirar a ser profesoras, bailarinas, arquitectas, y a los hombres les motivan a que sean constructores, ingenieros, bomberos, militares. Yo tengo que destacar aquí que esto no fue mi caso. Mis papás siempre me motivaron a intentar cosas nuevas, nunca me limitaron por el hecho de ser mujer a los juguetes a los que yo tenía acceso o los deportes que practicaba.
pero es una realidad que ser mujer y estudiar ingeniería civil o la carrera que fuera vista para hombres resulta difícil, pero que mientras se tenga una vocación se logra superar cualquier obstáculo que se interponga. Y aquí yo quisiera contar tal vez una pequeña anécdota, que cuando decidí estudiar ingeniería civil y le conté a un tío, él no dudó y enseguida viajó a visitarme y primero a felicitarme porque vamos a ser colegas. Y me contó cómo era en su tiempo estudiar ingeniería civil. Y no paró de preguntarme si es que yo estaba segura de lo que me estaba metiendo. Y ahí fue la primera vez que dije, estoy segura. y le dije que sí, que estaba segura y que era cuestión de actitud. Y me dijo que él no duda de mis capacidades, pero que sí voy a tener que lidiar con trabajadores, con gente que le gusta molestarnos por el hecho de ser mujercitas. Yo no me imagino lo difícil que tuvo que haber sido para la primera mujer graduada de ingeniería civil con tan pocas mujeres o tal vez ninguna compañera en las aulas. Y como ya lo dijeron las anteriores panelistas, docentes o autoridades, muy pocas mujeres. En las últimas décadas, tanto hombres como mujeres nos hemos encargado de reducir la brecha genérica, fomentando el respeto mutuo. Pero en lo que voy de mi carrera, yo podría decir que he tenido unas pocas malas experiencias por el hecho de ser mujer. Como me hubiese gustado aquí sentarme y decirles, no he tenido ningún problema por género, y hubiese sido totalmente una mentira. Lo que yo puedo rescatar sí es que han sido muy pocas. A mi tío le tengo que decir que se equivocó, que no tuve que salir al campo laboral para ya tener estos problemas. El caso que me marcó y fue el que dije, no va más, fue cuando estaba en una exposición de un proyecto y me mandaron a callar. Me dijeron que callada se me veía más bonita. Yo no sé qué cara habré puesto, yo solo recuerdo que quería que la tierra me tragara y mi tutor me defendió y mis compañeros tuvieron que continuar con la exposición. Yo me desorienté totalmente después de ese comentario. Después de eso hice una reflexión y me hice un compromiso a mí misma de nunca más dejar que alguien me hiciera de menos por el hecho de ser mujer. Para concluir, yo quisiera decir que tener dentro del departamento o facultad al que pertenezco a mujeres como autoridades y haber sido la primera presidenta mujer del Club Académico ERI-ESPE y ver a más chicas unirse a espacios de investigación y ciencia como es el club, me hace notar que si bien hay un cambio notable en lo que nos contaban como experiencia las anteriores ponentes, todavía nos falta mucho. Hay un arduo trabajo por delante, pero que en lo que a mí concierne, disfruto mucho ser parte de este gran reto para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. En realidad sí, aún el cambio tenemos para largo, luchar, pero solo nos queda seguir luchando y tomar ese tipo de actitudes como un desafío para demostrarles que en realidad somos mejores a lo que ellos piensan. Gracias, Daniela. Continuando, Escariet. De igual manera, nos gustaría saber cómo ha sido tu experiencia como mujer dentro de tu carrera y como sabemos que te has desarrollado en otras áreas, cómo ha sido igual tu experiencia en esas áreas técnicas. Bienvenida, Escariet. Muchas gracias, Jocelyn. También muy buenos días con todos, especialmente con tan distinguidos panelistas. Realmente dentro de mi carrera de comercio exterior y negociación internacional, no he tenido ninguna dificultad. En mi carrera la mayoría son de género femenino. Creo que en mi curso solo hay un chico. Imagínate, viene el profesor y nos dijo, uy, parece que estoy rodeados. Obviamente en tono de broma. Pero se pone realmente interesante cuando me dedico a otros proyectos relacionados con las áreas técnicas. Creo que aparte de ser del género femenino, también tengo que luchar por minimizar los estereotipos contra las carreras administrativas. Me he encontrado con personas que me minimizan por ser mujer y como conocen mi carrera me han dicho que mejor me pongo a tomar nota de las reuniones. O inclusive que tengo buena presentación, entonces mejor me dedico a la promoción
o a mantener las relaciones con los clientes. Como lo mencionó Pere Juárez y Daniela, hay que vernos bonitas y amables. Pero lo más triste es que esta discriminación también se viene tanto del género masculino como del género femenino, perteneciente a las diferentes áreas técnicas o ingenierías. Me gusta arreglarme. Cuando me arreglo me siento con más confianza personal. Pero una vez cuando estaba realizando el examen para obtener mi certificación en programación de Oracle, las chicas me empezaron a criticar que no había estudiado porque estaba bien presentada para dar la prueba o que me estaban dando más facilidades los profesores por ser atractiva. A veces las mismas mujeres son las enemigas, que es un poco, como decía, lamentable. Aparte de esto, me imagino que más chicas del área administrativa tienen ánimos de participar o aportar a las diferentes áreas STEM. Lamentablemente, como dije, se encuentra con este tipo de dificultades. Las administrativas sirven para verse agradables y amistosas. Minimizan nuestro ser. Entonces, para todas nosotras que están en el área administrativa y también, como decía, quieren aportar a las diferentes áreas, no solo a su propia carrera, está bien tener una buena apariencia física, que lo tomen como una ventaja, y cuando te empiecen a minimizar o inclusive a despreciar, demuéstrale lo que realmente sabes, que tienes mucho más potencial de lo que los demás creían, y en ese momento conocerán las verdaderas ventajas de ser una mujer. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Scarlett, y en realidad siendo compañera en una carrera administrativa, igual puedo confirmar todo lo que tú dices, pero como igual tú lo mencionaste, lo único que debemos hacer es tomarlo eso como ventaja y demostrarles que nos podemos desempeñar igual en cualquier ámbito. Gracias, Scarlett. Bien, retomando un poco las palabras que se han expresado, quisiera avanzar con este conversatorio. En otro contexto, también, como mencioné, se han observado sesgos en otras áreas en otras áreas sociales y de Latinoamérica. Doctora Cristina, ¿piensa que esos sesgos intelectuales que se han mantenido en el ámbito educativo, por decirlo así, usted como académica, ¿qué hace o qué ha hecho o cuál es su objetivo para romper en definitiva ese círculo vicioso? Gracias, Javier. Mira, lo que tú dices es tratar que estos sesgos, estos procesos en donde a lo mejor la mujer no está ocupando esos espacios tan importantes que tiene nuestro país, y que se vayan generando, lo que decía nuestro invitado internacional, que vayamos generando ese posicionamiento por todo lo que nosotros en nuestra experiencia, en nuestra formación lo podemos hacer. Quiero comentarte que cuando yo me gradué de la universidad con 22 años, tomé dos retos fundamentales en mi vida. El primero, decirles a mis padres que me quería casar con el hombre de toda mi vida, con el enamorado y única persona que he estado en toda mi vida, y que además, después de haber trabajado en una firma multinacional, quería ponerme mi propia empresa, mi propia compañía, una firma auditora, que de por sí yo era mujer, joven, recién casada, y quería ponerme una firma de auditoría en las mismas condiciones de esta compañía multinacional, pues en donde yo venía trabajando y donde yo forjé mi experiencia. Pues era difícil pensar que yo podía cumplir con todos esos retos, recién casada, una firma multinacional, salir con esa expectativa de traer lo mejor que aprendí en mi querida universidad, en donde pues me forjé como profesional. Y comencé este sueño de ponerme esta compañía, ponerme esta firma auditora y pues posteriormente lograr traer una de las franquicias de auditoría importantes en nuestro país, Next Internacional, que es una firma que se encuentra en el ranking de las 9 firmas más grandes del mundo. Pero pasando los años, una vez que yo estaba ya en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, nació algo en mí, que es el ámbito gremial. Y decidí participar en un gremio profesional que había estado liderado por más de 70 y pico de años por hombres.
convirtiéndome en la primera presidenta mujer del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y ahora del Ecuador. Tratando de que este gremio tan importante que me ha dado mucho mi crecimiento profesional, pero creo que yo también he dado mucho a mi gremio, convirtiéndolo en uno de los organismos más representativos de los profesionales en nuestro país y que hoy se encuentra en el ámbito local e internacional, perteneciendo a grandes organizaciones como la IFAC y AIC. ¿Cuál ha sido mi objetivo, mi querido Javier, incluso en mi gremio profesional? Tratar de motivar a las contadoras mujeres del país a que somos profesionales con las mismas características profesionales éticas, integrales, profesionales con muchísimas experiencias y que podemos estar en todos esos puestos que por mucho tiempo eran liderados por hombres. Gerentes generales, tengo compañeras contadoras que hoy son gerentes generales de las compañías, que son CEOs de grandes multinacionales, gerentes financieras, compañeras contadoras que incluso hoy están manejando grandes organismos internacionales. ¿Y qué es lo que yo trato de motivar en mis contadores? El decirle, usted puede porque es un profesional capacitado y en el ámbito de mis contadoras mujeres mostrando todo lo que nosotros podemos dar tanto al sector público como al sector privado, diciéndole que esos espacios son para nosotros y por nosotros. Y te puedo decir que yo estaba haciendo un análisis con el área técnica del Colegio de Contadores. Hice un análisis de cómo las mujeres en el área mía, en el área contable, pues nos hemos ido posesionando y realmente me siento orgullosa como hemos ido avanzando. Pero sé que el trabajo todavía es largo. Pero solamente, como dijo nuestra querida estudiante, creyendo en lo que soy, para lo que soy buena, lo que daré hoy y lo mejor que daré mañana, estaremos pues logrando eso. Cuando a mí me decían, Cristina, ¿qué opinas cuando las mujeres podemos hacer varias carreras al mismo tiempo? Pues yo les felicitaba y decía, qué maravilla que seas contadora, que seas economista, periodista al mismo tiempo. Ya de grande, a mis 34 años, decidí estudiar una segunda carrera, hacerme abogada. Me decían, ¿cómo lo vas a hacer? Con pequeños, un esposo que realmente mucho me ha apoyado, pero era duro. Y tomé esta decisión de hacerme abogada porque realmente yo trabajo todo lo que se relaciona al ámbito tributario, como lo dijo Tati. Un área que definitivamente era solo para los hombres y hoy ya tenemos grandes personales en el ámbito tributario como es Tatiana. Pues lo hemos tratado de motivar, que las personas, las mujeres, tengamos varios, emprendimientos, estudios, saquemos nuestras maestrías, nuestros PhD, nuestros doctorados, 2, 3 profesiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no ocupar esos espacios tan importantes? Entonces yo creo que, Javier, tenemos una gran responsabilidad quienes estemos en esta acción pública de ir motivando a que todas podamos generar esto que yo digo, el espíritu de cuerpo entre mujeres. Y es que todas las personas que estamos en esta acción pública motivemos a que el género femenino es un género importante. Y no descuidemos que dependemos de muchos actores, y entre esos están los hombres. Pues no podemos dejar de reconocer que ustedes son maravillosos, parte fundamental en nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin ustedes? Gracias, Javier. Muchas gracias, doctora Trujillo. Muy interesantes sus perspectivas, tanto como retos en su ámbito profesional como académica. Doctora Arteaga, también quisiera realizarle una pregunta similar. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido que afrontar al momento de consolidar su fundación, sus emprendimientos? ¿Y cuál sería el consejo que le daría a esas mujeres que están emprendiendo? Bueno, primero decir que me encantó escucharle a Scariet cuando dijo que le gusta arreglarse, que le gusta ser femenina. Esto es importante. Durante muchos años, sobre todo al comienzo de las luchas de la mujer por obtener, por ejemplo, el derecho al voto, los derechos civiles, hubo hasta eventos de terrorismo, diríamos así, ¿no? Quema de buzones de correo en Inglaterra, en los Estados Unidos, cuando esas grandes feministas luchaban para tener derechos, ¿no? Recuerden que hubo un concilio. Ustedes saben que los concilios son cuando se reúnen los cardenales. Hace muchísimos años, ya más de un siglo, por supuesto, cuando en un concilio se decidió discutir si las mujeres teníamos alma o no teníamos alma. ¿Qué les parece? La Iglesia Católica discutió eso. Por suerte ganaron los que decían que sí teníamos alma.
Claro que algunos nombres nos dicen todavía que somos desalmadas, ¿no? Pero bueno, eso al margen. Entonces, durante todas las luchas feministas, las mujeres en muchos casos trataron de hacerse lo más parecidas a los varones, ¿no? Es decir, nada de maquillaje, fuera los brasiers, hubo una marcha inclusive, ¿no? De liberación femenina. Decían, no, pues ¿para qué vamos a usar? Nuestro cuerpo es diferente, chicos y chicas. Y eso es maravilloso. Yo creo que en la diversidad está la maravilla del ser humano. Así es que no se preocupen de que se arreglen. Está bien, a mí me gusta también arreglarme y no dejen que la circunscriban a roles que ustedes no quieren. Por supuesto, hay mujeres que quieren solo ser mamás y a mí me parece fantástico. Quitamos la palabra solo porque es una tarea importantísima. Hay papás que quieren ser solo papás. Yo tengo en mi familia un caso, ¿no? También de mi hija que es diplomática y el marido de Nueva Zelanda decidió quedarse cuidando a sus hijos, pero es su decisión y hay que respetarla. Es decir, tenemos que asumir los roles que nosotros queramos asumir, hombres y mujeres, sin que nos pongan aquellos roles preestablecidos que son tan fastidiosos. Pero bueno, Javier, me hacías alguna pregunta respecto a retos que he tenido. Yo he tenido muchos retos en mi vida. Me casé cuando estudiaba todavía, 21 años, y seguí estudiando, pero como yo seguí lo que me dijo el profesor de economía, me casé con un profesor, ¿no? ¿Qué tal? O sea, sí aproveché bien el tiempo. No solo que era buen estudiante, sino también me casé con un profesor que había sido mi profesor en el colegio y también coincidentalmente fue mi profesor en la universidad. Y la coincidencia es que además él era el alcalde de la ciudad. Así es que a los 21 años fui la primera dama de la ciudad y tenía un rol también, pues, ¿no? Un rol que lo revolucioné porque en esa época anterior las primeras damas eran un poco adorno, ¿no? Para una reunión. No, yo creé una serie de instituciones y me precio de haber cambiado el rol de las primeras damas, al menos en mi ciudad. Entonces, me tocó romper roles, ¿no? Es decir, en los años 70, casi comienzos de los 80, una mujer casada tenía que asumir el rol de mujer casada. Y claro, yo tuve hijos, uno cada año, 5 embarazos. Tuve un hijo con síndrome de Down, el segundo de mis hijos. El mayor reto en mi vida fue cuando me contaron que mi hijo que tenía, el segundo de mis hijos tenía síndrome de Down y quien me contó fue mi padre. Mi padre era médico pediatra, un gran apoyo para mí y no sabía cómo decirle a su hija que había tenido un hijo especial. Yo sentí que el mundo se ponía de patas para arriba. En esa época tener un hijo especial era casi un estigma, pero yo lo transformé y dije, mi hijo va a hacer aquello que él quiera hacer y que le haga feliz. Los niños con síndrome de Down son felices a no ser que alguien les haga infelices. La tragedia en mi vida se presentó cuando mi hijo falleció de menos de un año. Ese fue el mayor reto que tuve, Javier. Ese fue el mayor reto, el de la maternidad que se frustra porque el hijo fallece. La ley de la vida nos dice que los hijos enterramos a los papás, pero no al revés, ¿no? Eso es dramático. Y yo lo sublimé de alguna manera y hice catarsis escribiendo un libro sobre mi hijo. Mi hijo se llamaba Jerónimo y a lo mejor algunos de ustedes los leyeron ya en el colegio, porque ahora se usa mucho en los colegios como un libro para ser leído en las áreas de literatura y filosofía. Pero después he tenido retos enormes en la política. Me tocó ser la primera mujer ministra de Educación. Mucha gente quería que me vaya a la cocina y yo dije, no, pues si yo soy pésima para la cocina, mejor voy a ser ministra. Luego fui la primera mujer vicepresidenta de este país y una de las primeras en América Latina y en el mundo, porque estamos hablando del año 96. Ahora es más común, pero menos del 10% de oficinas de presidencia y primeros ministros son ocupadas por mujeres. En el mundo entero, menos del 10%. Y han sido mejores para guiar la crisis del coronavirus, ¿no? La señora Angela Merkel en Alemania, o la Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, o la presidenta Tsai en Taiwán, lo han hecho mejor que muchos hombres. Eso nos tiene que poner a reflexionar un poquito en que tal vez sea mejor tener más mujeres en puestos de poder. Y me tocó ser presidente en el año 97. Y vean ustedes, tal vez el caso más explícito de machismo que se ha presentado en nuestro país
es el que a mí me quitan de la presidencia de la República por ser mujer. O sea que no es que uno llega a un lugar y dice, ya chévere, llegué. No, hay que batallar para quedarse. Y las cosas jugaron en mi contra, porque había un congreso en que había también mujeres. En esa época no se llamaba asamblea, se llamaba Congreso Nacional, en que muchos me pedían dinero para mantenerme en el puesto. ¿Qué les parece? El tema de la corrupción no es nuevito, ya se ha dado. En esa época yo recibía y por supuesto dije que no. Y por supuesto perdí la presidencia de la República. Así es que me perdí de mantenerme como presidenta hasta el año 2000 por ser mujer. Esa ha sido una situación dura, grave. Yo pude haber enjuiciado al Estado ecuatoriano por violación a mis derechos políticos, al derecho humano. De hecho, he participado en varios foros internacionales explicando lo que ocurrió y la gente no puede entender que esto se haya dado a finales del siglo XX en un país latinoamericano, pero se dio. Luego, he tenido retos, claro. Cuando salí de la política en el año 98, muy joven todavía, creo que he sido una de las más jóvenes que ha llegado a esos puestos de poder, dije, bueno, mi vida no se acaba aquí, yo tengo que hacer otras cosas. Y decidí con una hermana menor a mí, 10 años, que ha sido mi gran compañera de lucha, que nunca ocupó un cargo público, a pesar de que fue tentada, pero yo no creo en el nepotismo. Y entonces decidimos crear una empresa y una fundación y empezar a golpear puertas y empezar a trabajar durísimo. Les cuento que sigo trabajando con muchísimo entusiasmo. El coronavirus representa un reto para todos. Yo había hecho mi último viaje porque ustedes saben que, o algunos saben al menos, de que mi vida ha sido hasta este año en aviones. Trabajo en Egipto, trabajo en Azerbaiyán, trabajo en la India, trabajo en varios países. 70% de mi tiempo ha estado fuera del país en estos últimos años. Y de pronto viene el coronavirus. Acababa de regresar el 8 de marzo de México. Me cuentan a los pocos días de llegada de que uno de los participantes en el evento de medio ambiente en Durango había muerto por coronavirus y decidí encerrarme en mi casa. Sola, absolutamente sola, primera vez en mi vida. Tuve que aprender a cocinar, a hacer jardinería, a hacer una serie de cosas, pero también decidí regresar a la universidad. Yo tengo 63 años. A cualquier edad uno tiene que seguir aprendiendo e innovando. Tenemos una escuela de liderazgo y por eso precisamente en unos pocos minutos, y perdonen que me tome un poquito más de tiempo, pero le había dicho a Jocelyn y a Javier que yo tengo que irme porque necesito estar en esta escuela de liderazgo que creamos, precisamente por tener la escuela que antes era presencial. Teníamos a los jóvenes un fin de semana cada mes aquí en Quito, proveyéndoles de alimentación, y este día es para jóvenes entre 18 y 35 años, así es que ya saben, el próximo año pueden intentar, y siempre tenemos algunos chicos de la ESPE, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cerrar la escuela? No, pues hay que hacerla online, pero dar clases presenciales es diferente a dar clases online, ustedes deben saberlo, no es igual, se requiere más preparación, así es que 20 personas, 10 de la fundación entre instructores y miembros directivos, más 10 jóvenes que habían sido alumnos nuestros y que ahora son tutores, decidimos regresar a la universidad. Nos matriculamos en la UNIR para aprender a ser profesores online. Ya sacamos nuestro diploma, ya estamos titulados de profesores online y me encantó regresar a la universidad y sentir nuevamente esa vibración, aun cuando sea online, de lo que significa una obligación de hacer clases sincrónica o asincrónicamente. Pero en definitiva, lo que yo quiero transmitir y decirles que a pesar de que a veces parece que todo se nos cierra, fallece un hijo, te roban un cargo, viene un dolor, viene una situación complicada. Todos tenemos situaciones duras en la vida, todos tenemos que enfrentar desafíos, pero al mismo tiempo tenemos que sacar fuerzas a veces de la flaqueza, no solamente por nosotros, sino por lo que tenemos alrededor, por las personas que están. Tenemos que aprender a ser responsables. Y yo oí a alguna de las conferencistas decir, me parece que fue Cristina, decía, o no, Javier, decía también, tenemos que salir de lo tradicional. Sí, tenemos que salir de lo tradicional,
pero no tenemos que dejar de lado los viejos valores. Esos no cambian, chicos y chicas. No cambia la honestidad, no tiene que cambiar el respeto a los otros, a las otras personas, a decir que nosotros sí tenemos derechos, pero los otros también tienen derechos. Hay esos viejos valores que vienen desde el derecho natural, que están plasmados en las grandes religiones, llámese catolicismo o musulmanes. A veces tendemos nosotros a dividirnos. Yo me divertía hace unos pocos días porque me han contactado de la Asociación Halal Mundial, que es una asociación por el tema de la comida, así como los judíos tienen la kosher, los musulmanes tienen la halal, y me han hecho miembro del board, y alguien me decía, ¿cómo te metes en esto con los musulmanes? Digo, pero si yo trabajo en la biblioteca de Alejandría, que está en Egipto, que es un país musulmán, tenemos que aprender a respetar a los otros, aprender a respetar sus creencias, pero también exigir respeto a nosotros, a las mujeres, claro, a los negros, a los indígenas, a todas las personas. Tenemos que aprender a respetar y a convivir con los otros valores, pidiendo respeto para nosotros mismos. Yo creo que el tema de la convivencia, que ahora se ha vuelto más compleja todavía porque nos tenemos que reducir a veces al espacio y a un espacio muy limitado de una casa o de un cuarto donde vive una familia, tenemos que aprender a respetar los espacios de los otros, exigir respeto para nosotros mismos, practicar los valores. No piensen que eso pasó de moda. Puede pasar de moda el pizarrón y la tiza y ahora estamos online con el Zoom y con las webinars y con el Teams y con el Moodle. Podemos estar en todo eso, pero hay ciertas cosas como esos valores que no deben pasar de moda. Como les digo, disculpen que me tomé, sobre todo pido disculpas a las demás panelistas por haberme tomado más tiempo, pero me tengo que retirar en estos momentos. Agradecerles, desearles éxito. Me encanta escuchar a Cristina, a Maritza, Tatiana, a Scarlett, a Daniela, a Jocelyn, a Javier, a todos ustedes, y he visto algunas cosas también en el chat y les agradezco enormemente por esta invitación. Muchos éxitos y a cuidarnos todos. Muchas gracias. Ha sido un completo honor tenerla aquí, Rosalía. No se preocupen, nosotros la entendemos. Y recogiendo un poco de las palabras de Rosalía, bien dicen, esta situación también es un reto para todos y lo mejor que podemos hacer es innovarnos a nosotros mismos y cambiar para jamás enflaquecer la calidad de trabajo que podemos dar a los demás. Sí, es cierto, Javi. De hecho, tomando a esta situación de la pandemia como referente, nosotros hemos visto que varias personas, de hecho, se han dejado enflaquecer diciendo que es esto o arruinó sus negocios o les canceló todos los planes. Deberíamos hacer es, como dijo la doctora Rosalía, verlo como una oportunidad, y de hecho es una nueva modalidad, la modalidad virtual. Entonces, ¿por qué no comenzar a nosotros a prepararnos en este tipo de técnicas para mejorarnos a nosotros mismos? No solamente los docentes, sino nosotros también como estudiantes, ver qué técnicas podemos utilizar para mejorar este tipo de aprendizaje, ya que nosotros debemos afrontar esta situación. Listo. Ahora, continuando con el panel, vamos a escucharles a las participantes, a la señorita Daniela Vivanco y a la doctora Tatiana Pérez, con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el motivo u objetivo que te guió para desempeñar el cargo y la carrera en la que se encuentran, y cómo eso les ayudó a consolidarse como una líder femenina? Doctora Tatiana, por favor. Sí, yo creo que un poco hay siempre un impulso, ¿no? Un input que nos lleva a hacer las cosas. Para mí, siempre he llevado mi pasión por servir al país, por buscar unos mejores derroteros para nuestra niñez, para nuestra juventud, creyendo que, como decían en las palabras de Daniela y Scarlett,
hay que buscar días mejores. Y ese ha sido mi lema y lo que me ha llevado a inclinarme por la docencia, por la abogacía. Para ello he iniciado carreras de posgrado que creo que son necesarias para complementar la educación. Creo en la educación, en el profesionalismo, y específicamente lo he hecho en mi expertise, que es el campo tributario, en donde me desenvuelvo por más de 25 años. Debo decir que yo inicié en la administración tributaria, en el Servicio de Rentas Internas, en el año 1998. Después de un concurso selectivo, fui la primera abogada tributarista de dicha entidad. Me precio por eso, y por eso esto me ayudó a liderar varias unidades del Comité Tributario, las unidades de reclamos tributarios, asesoría jurídica, auditoría tributaria, hasta llegar a ser jefe nacional jurídica del área administrativa del Servicio de Rentas Internas, cargos que desempeñé por 14 años. Siempre mi pasión por el derecho, he litigado por 25 años en materia tributaria, y esto también provocó que yo deba dirigirme hacia la docencia, enseñar, hacer que este camino andado sea dirigido para los que vienen detrás de nosotros, que muchas veces son los nuevos milenios, son la gente del siglo XXI con más herramientas e impulsos diferentes a los nuestros, y los cuales hay que guiar y comprender. De manera paralela a mis actividades de abogada, porque una como mujer es multifuncional, emprendí la docencia desde el año 2000. Fui abogada de posgrado en la Politécnica, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad de San Francisco de Quito, y luego en la Universidad Andina. Desde el año 2004 soy docente de posgrados, y en el IAEN desde el año 2009, en donde doy las cátedras de legislación tributaria y procesos judiciales y contenciosos administrativos tributarios. Creo que la educación es la forma de cambiar a los pueblos. Creo en eso. Hay que buscar el progreso de nuestras naciones, de nuestro país. He confiado siempre en ello, y justamente porque mi madre es docente, es mi referente, una mujer valiosísima. Ha sido mi referente en todo y cada uno del camino de mi vida, y hoy me hace y me obliga a ser el referente de mis dos hijas mujeres, María Piedad e Isabel. María Piedad me acompaña, ella también sueña en ser abogada, quiere ser jueza, y es mi impulso hoy en la actualidad, ¿no? Está junto a mí escuchándose hoy en bulla, es María Piedad, que está atenta con su guitarra a escucharle a Rosalía, a Cristina. Querías conocer a estas mujeres referentes de nuestro país. Yo quiero hablar de otras mujeres, ¿no? De Matilde Hidalgo de Prócer, de Eugenia Mera, una ambateña valiosa de la independencia, de Tránsito Amaguaña. Mujeres que han sido referentes. No nos olvidemos que caminos andados ya han recorrido mujeres valiosas, latinoamericanas, no se diga ecuatorianas, y esas ha sido nuestro referente de seguir e impulsarnos de seguir hacia adelante. Entonces, yo creo en la educación, quiero dejar esta enseñanza, es importante, es la base de nuestro desarrollo como nación y como personas. Todo gira alrededor del capital humano. Hemos tenido que transformar en nuevos paradigmas en nuestro mundo del derecho ecuatoriano hoy. Hoy todo gira alrededor de la persona humana, más que de hombre o de mujer. Hoy hablamos de la persona humana, y creo que esa es la motivación. Y esa motivación nos hace a jóvenes y a mujeres que hemos recorrido un poco más creer en nuestro país, en nuestra gente, en nuestra cultura, y para ello debemos mojarnos las botas, como siempre digo. He tomado el liderazgo de iniciar en el campo tributario desde hace 25 años como mujer, en el litigio, en la docencia, y cuando me convocaron, fui invitada por el Consejo de la Judicatura y a través de la docencia, me invitaron a participar como jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia, que hago una aclaración, yo no he sido fiscal, he sido presidenta de la Sala Contenciosa Tributaria de la Corte Nacional de Justicia, cargo que ocupé 6 años, del 2012 al 2018, una época difícil, pero que la afronté con toda mi templanza, con mi experiencia, porque creo que estos cargos deben transparentarse con conocimientos y con la experiencia que tenía, y hay que apostar por ello, por un nuevo país, no quedarnos aquí, luchar contra el COVID-19, hacer que nuestras familias, nuestras hijas, nuestros ciudadanos sigamos adelante, porque las mujeres del siglo XXI debemos luchar por vencer los complejos y prejuicios del siglo XX, que vivimos, incluso aquellas que nacimos y que viven aún
nuestros adolescentes, nuestras jóvenes, para dejar un mejor país para nuestros hijos. Gracias, Javier, y gracias a ustedes por escucharme. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, doctora Tatiana. Bueno, ahora, Dani, por favor, si igual nos ayudas con la misma pregunta de cuál ha sido ¿qué fue lo que te guió para desempeñar a tu carrera? ¿Cuál ha sido el motivo para desempeñarte en tu carrera y consolidarte como una líder? Como ya sabemos, fuiste presidenta del capítulo estudiantil del ESPE. Bueno, las matemáticas siempre me gustaron y eso fue lo que me orientó a seguir una ingeniería. Creo que si estudiaba otra carrera no hubiese desarrollado aptitudes que ahora son las que me impulsan a buscar nuevos retos. Ya en mis estudios yo me pude dar cuenta que la ingeniería civil es una carrera muy noble que nos ayuda al crecimiento de la sociedad. Y eso creo que es algo que siempre me motivó. La carrera educa a los hombres y a las mujeres por igual, pero en la práctica nosotras nos hemos encontrado con que debemos forjarnos con un carácter mucho más fuerte y una mucha mayor templanza que los hombres para poder sobresalir. Cuando se me presentó la oportunidad de ser parte del capítulo estudiantil ERIESPE, yo estaba muy emocionada porque era una actividad extracurricular que me iba a permitir interactuar con compañeros de diferentes niveles y poder aprender de ellos. El semestre en el que entré ya se me ofreció ser parte de la directiva. Yo me negué porque era mucha responsabilidad, no conocía mucho de lo que se trataba el capítulo, pero el presidente habló conmigo, y el presidente de ese entonces, y me dijo que él veía en mí la continuidad del club. Después de esas palabras, creo que hice una gran reflexión y pensé, ¿cuáles son mis capacidades y por qué estoy dudando de ellas? Para el siguiente año para el siguiente semestre, ya me estaba posicionando como presidenta, y es un puesto que, para serles sinceras, me costó mucho en el que hacer que se me vea a mí como presidenta y a mi compañero como vicepresidente. Pues es normal considerar que los puestos serían al revés. ¿Qué les puedo decir? Durante mi año de presidencia, yo estuve con los chicos trabajando siempre en que no tuvieran miedo a aprender, que este era un espacio idóneo. El club es un espacio idóneo en el que nosotros debemos probar nuestros límites y dar siempre más de nosotros. Pero yo no podía decir eso y quedarme de brazos cruzados. Pararme frente al grupo de chicos de niveles inferiores, superiores e incluso egresados era un reto para mí cada semana. Trabajaba con ellos, organizaba eventos, actividades para que ellos agarraran el gusto por el club. Incluso trabajé incansablemente y con el grupo de chicos que estuvieron, para poder llevar al capítulo estudiantil al concurso internacional de diseño sísmico. Todas estas actividades eran parte de uno de los objetivos de nuestra directiva, crear un sentido de identidad. Cuando ya entregué la directiva después de un año, les puedo decir que hasta lloré de las emociones encontradas que sentía. Era la tristeza de dejar el puesto, pero también la felicidad de ver cuánto había crecido el club. Yo les agradecía a los chicos que estaban tomando la nueva directiva, y a los demás miembros agradecerles igual, y que esperaba haber cumplido sus expectativas. La nueva vicepresidenta tomó la palabra. Es una chica a la que yo admiro mucho, y me dijo que ellos me agradecían a mí y que yo había sido inspiración para ella. Creo que uno nunca se da cuenta de lo que es capaz de hacer hasta que se anima a dar ese paso extra. Lo que para mí era un momento de vergüenza o de miedo, cuando me paraba frente a los chicos, ellos me escuchaban y veían inspiración en mí. Creo que pensaban que si yo podía, ¿por qué no ellos? Y respondiendo a la pregunta, creo que lo que ayudó a consolidarme como una líder fue la actitud ante todo y la determinación. Y lo que me motiva a seguir en mi carrera
es el poder cambiar el entorno en el que me encuentro. Gracias. Muchas gracias, Dani. En realidad muy inspiradora tu charla, y igual felicitarte por el desempeño que has tenido en el periodo anterior, y no me queda más que decirte que sigue así, sigue con todo lo que has estado haciendo, y a todas igual, que no sabemos cuándo nos podemos convertir en la inspiración de alguien y de hecho ayudar a alguien más. Y ese debería ser nuestro propósito, motivar a las personas para que sigan actuando, para que nunca se den por vencidas. Gracias, Dani. Pues sí, muchas gracias, Daniela. Tú dijiste algo que es muy importante y que yo comparto contigo, la actitud ante todo. Se pueden tomar los retos a veces más, no son, o sea, más, más abrasivos para uno, que pueden ser para una persona, pero si lo hace con esa actitud, me consta, puedo decirte que también me consta que es impresionante lo que uno puede alcanzar. Para continuar con el panel, recojo un poco las palabras de la doctora Arteaga para el siguiente contexto, y es que las mujeres han evolucionado para tener la capacidad cerebral de ser multitarea. Es para mí impresionante observar tanto a las mujeres de mi vida como a las de mi carrera poder hacer más de una cosa a la vez y mantener la concentración en ello. Para mí es impresionante, ¿no? Y puedo decirles que al menos yo como hombre no lo puedo hacer, y algunos compañeros míos también me expresan lo mismo. En ese sentido, o sea, y también lo que mencionó, tal vez esa misma capacidad evolutiva de tener su atención enfocada en múltiples puntos, también las hace mejores líderes, para planificar y construir algo mejor específicamente para lo que ellas quieren, para quienes más quieren también. En ese sentido, en ese contexto, si es que las mujeres tienen esas capacidades de liderazgo, tú, señorita Ojeda, ¿por qué crees que siga habiéndose ese sesgo de más hombres en posiciones de liderazgo, tanto empresarial como académico o social, que mujeres? Listo. Bueno, hablando de hacer varias cosas al mismo tiempo, esa capacidad, admiro a Rosalía Arteaga, porque personalmente yo no la tengo. Yo tengo que enfocarme en algo, acabarlo y así proseguir a la siguiente tarea. Entonces, tal vez eso es una capacidad de cada uno. Pero hablando justamente sobre que hay más hombres en ciertas áreas que las mujeres. Actualmente sí existen más líderes hombres que mujeres. De 139 países, solo 10 están gobernados por mujeres. Obviamente hay una gran diferencia. Y esta disparidad de género también se repite en los rangos jerárquicos empresariales. Solo hay 3 mujeres entre los 35 mejores CEO del mundo en 2019. Está claro para todos los presentes que falta aumentar el liderazgo femenino en diversas áreas. Pero en este punto quiero hacer una retrospectiva. Los movimientos feministas se puede decir que empezaron alrededor de 1900, una época en donde las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a pedir el divorcio y no tenían derecho a un trabajo digno. La mayoría de mujeres que tenían la necesidad de trabajar eran empleadas infrapagadas, y si querían realmente un buen salario, deberían convertirse en prostitutas. Pero gracias a los movimientos feministas se consiguió el primer paso con el cual nos dio una mayor independencia a todas nosotras, el derecho a voto, que se consiguió en 1924 en Ecuador. Imagínense, tenemos menos de 100 años en donde realmente se ha visto la participación femenina, en comparación con más de 2000 años donde hemos sido rezagadas a solo tener un papel materno. Pero en esos 100 años, para mí son sorprendentes e inclusive diría extraordinarios. Viéndolo de un punto más macro, el crecimiento de la participación femenina ha sido de forma exponencial.
Sé que hay mucho camino por delante, pero realmente me siento agradecida con todas las mujeres que me dieron la posibilidad de estar aquí hablando libremente sobre todo lo que soy y especialmente sobre todo lo que puedo llegar a ser. Y también con todos los panelistas aquí presentes. Les agradezco por ser parte de este movimiento, en el cual las futuras generaciones van a mirar atrás en el tiempo y sabrán que cada una de nosotras puso un granito. Y por último, ¿cómo olvidar a todos los hombres que también hicieron posible este conversatorio y cada día nos brindan su apoyo? Como dice el famoso dicho, detrás de toda gran mujer hay un chico. Muchas gracias. Bueno, eso último, no sé, yo discreparía, pero también quisiera escucharle en esa misma pregunta a la doctora Pérez, que ¿cuáles cree que son esas mismas razones por las cuales todavía las mujeres no alcanzan mayores protagonismos, porcentualmente hablando, en las posiciones de poder? Yo creo fundamentalmente en que aún la sociedad tiene prejuicios y complejos. Creo que es fundamental aún desechar estas, digamos, dicotomías en que se encuentran en el sistema. Muchas vienen de la propia mujer. Fíjense la participación ciudadana en el Ecuador. No hemos vencido, hemos reformado normas legales, el Código Electoral, la Constitución, que es un paradigma para que irradia a otras constituciones del mundo. Nuestra constitución es hipergarantista para algunos, muy garantista para otros, pero es una constitución que tiene principios de participación ciudadana a la mujer. Sin embargo, eso no se ha llevado a la práctica. Y no se ha llevado a la práctica por el propio convencimiento muchas veces de la mujer de sentirse segura para abordar estos espacios. Hay que tomar a veces roles distintos de templanza, figurarse en otra para acogerse esto. Entonces viene de un mea culpa también, un asumir esta responsabilidad, pero también viene el del lado externo, ¿no? El lado externo es que para aquellas que hemos intentado, como decía Daniela, yo me tomé el reto, qué linda historia, ¿no? Y así nos hemos tomado todas en un momento de nuestras vidas. Sin embargo, encontrar luego en factores externos, los prejuicios, no estás lista. Yo recuerdo que estaba embarazada en el servicio de rentas internas, tuve mis 2 hijas y yo caminaba y subía gradas, caminaba y todos mis compañeros, yo era jefe jurídica y acudía a juicios y iba a la notaría y todo el mundo me decía, pero ¿por qué haces esto? Si estás embarazada, estás perjudicándote. Anda a la casa, toma descanso. Yo les decía, pero estoy en condiciones necesarias. Encontré gente muy importante, debo decirlo, que no rompía principios, ¿no? Los directores, todo lo contrario, me daban funciones más allá sin mirar mis circunstancias, los cuales los agradezco, porque hacían que venza mis miedos y venza los prejuicios del sector, ¿no? Elsa de Mena, una mujer, falleció justamente en marzo, en medio de la pandemia, una mujer que hay que reconocer esa trayectoria. Me daba retos más allá de los varones. Entonces, hacían que uno sienta las fuerzas para continuar y también rompíamos los prejuicios alrededor de las propias mujeres, pero también de los hombres del sector, ¿no? Buscando ese consenso, el acuerdo, el apoyo. Entonces yo sentía, yo era la única abogada que salía a clausurar, que salía con mis compañeros abogados, yo tenía 4 compañeros y entonces ellos me decían, no, mejor tú no bajes la Lanford, espérate, no has de poder, quédate nosotros, vos siéntate, o quédate en el carro, no vaya a pasarte nada, te van a pegar, no, siéntate. Entonces yo me bajaba y decía, no, yo tengo que estar con ustedes, y si me pegan, pues ayudaránme, pero tengo que estar, mi función, yo soy un abogado litigante y tengo que estar haciendo frente. Si no, me van a ver como alguien que no pueda ejercer mi acción. Y lograba el apoyo de mis compañeros. Entonces, hacíamos un trabajo conjunto. Creo que esos prejuicios tienen que romperse de nuestra parte, pero también de factores externos. Y luego, como decía Cristina, el apoyo y el respaldo del esposo, del amigo, del compañero de trabajo,
del padre es importante en nuestras vidas y creo que solo así podemos vencer esta disparidad que no se da solamente de hombre a mujer, sino también en raza, en edad incluso, ¿no? Porque hay prejuicios de edad de jóvenes que se les ve que no pueden acceder a ciertas funciones. Entonces, la discriminación, el perjuicio, esa lucha contra esa paridad es de varios extremos. Entonces, tenemos que coadyuvar y unirnos y sentir vencer estos prejuicios que tenemos aún en la sociedad ecuatoriana. Muy enriquecedora su respuesta, doctora Pérez. Me parece que Jocelyn incluso podría comentarle parte de su experiencia en ello, pero muchas gracias. Sí, en realidad lo que me encantó escuchar lo que usted dijo, doctora Tatiana, porque hay situaciones biológicas que a veces muchas personas creerían que es un impedimento, como por ejemplo el embarazo, que es para las mujeres. Muchas empresas dicen, una mujer se quedó embarazada, entonces ya no va a poder cumplir con ciertas funciones, pero es lo que eso es lo que nos hace también un poquito más, podría decirse, nos obliga a luchar un poquito más por en lo que nosotros estamos realizando. Porque como ya lo mencionó antes, es a pesar de que estamos en ciertas circunstancias, nosotros aún así cumplimos y de hecho, si es que nos exigen más, lo vamos a lograr cumplir lo que nos están pidiendo. Bueno, ahora igual también me gustaría escuchar las palabras de la doctora Cristina Trujillo, de igual manera, ¿cuál es su comentario sobre la misma pregunta que le hicimos anteriormente? ¿Por qué cree que si es que nosotros biológicamente tenemos la naturaleza de educar, formar, planificar y construir, ¿por qué hay más líderes en el mundo, hombres que mujeres? Muchas gracias, Jocelyn. Mira, mi formación como auditora y abogada, he podido mirar que nosotros venimos de una estructura jurídica de patriarcado. Mira, algo tan interesante, y creo que muchas de las personas a lo mejor no conocemos eso, Rosa Cabeza de Vaca. Esta mujer, en 1903, fue la primera mujer pedida en estudiar en un colegio solo de varones como el Colegio Mejía. Pues muchos pensaban pues de que ella era una mujer que no estaba dentro de sus cabales. ¿Cómo una mujer iba a estudiar en un colegio que por tradición, un colegio tan importante como el Colegio Mejía, solo de hombres? Y sin embargo logró que le acepten como la primera estudiante mujer y en graduarse de bachiller. Entonces yo creo que la estructura que se viene dando a nivel jurídico, a nivel de pensamiento, a nivel ideológico, de estar en una estructura de patriarcado, una estructura de hombres, es lo que ha hecho que definitivamente se vea, como decía Javier, en un porcentaje mucho menor nuestra participación en puestos estratégicos, en organizaciones, en instituciones públicas, en empresas privadas. La lucha es dura, porque tenemos años de historia, estructuras jurídicas que en cierta manera han venido generando un camino de viabilidad para que en este posicionamiento se encuentren pues los hombres. Sin embargo, pues considero que lo que se va haciendo a nivel, hablemos propio, a nivel institucional, y cuando tenemos estos espacios públicos y estamos a lo mejor dirigiendo estos organismos y demostrando que las mujeres, no por el hecho de ser mujeres, no tenemos la misma formación académica, la misma experiencia profesional, las mismas habilidades y destrezas, pues que los hombres no lo podemos hacer. Hay que demostrar también. Las mujeres tenemos también que demostrar en dónde y cómo hacemos las cosas para generar esa, yo no diría aceptación, pero ese posesionamiento. Yo hacía una comparación cuando me decían ponerse una compañía auditora, joven, mujer,
competir con firmas locales e internacionales en un ámbito tan competitivo como es la auditoría. Era un reto muy, muy duro. Estoy hablando hace más de 25 años que comencé con un proyecto empresarial y decía, ¿y por qué no hacerlo? Soy mujer, tengo a lo mejor algo diferente a los hombres que se llama sexto sentido, tengo todas esas ganas de luchar y de haberme formado en una compañía multinacional y lo voy a hacer. Y lo vamos a hacer. También es importante recalcar que aquí juega un papel importantísimo también la academia, las universidades, para motivar que hombres y mujeres somos iguales. Tampoco a mí me gusta pensar en un pensamiento feminista, porque no lo soy. Yo trabajo y estoy rodeada de hombres empresarios, hombres compañeros de donde yo dicto clase, porque soy profesora universitaria, soy académica, hombres en las empresas en las que son mis clientes, y es una sociedad en donde todos tenemos que mirarnos iguales, ni las mujeres ser más, ni los hombres más. Generar eso, yo digo, esa igualdad, pero propia por lo que nosotros vamos haciendo. Mira, a mí me ha gustado mucho mirar, y sí lo quiero decir, en mi organización, mi empresa, que más o menos tengo más de 50 empleados, tengo a cuatro profesionales mujeres de la ESPE, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, que están liderando puestos gerenciales y lo hacen de una manera pero impresionante, que definitivamente digo, esto no se logra solamente en el ámbito empresarial, esto viene de formación académica. Son jóvenes como tú, Jocelyn, como Daniela, que están gerenciando puestos de consultoría, puestos de auditoría, y están formadas en universidades como la de ustedes. Y realmente esto te dice que nos estamos ganando nuestro espacio. Yo digo, la herramienta perfecta es ir trabajando desde casa, los padres de familia, las madres de familia, en donde digan, ir a la cocina es cosa de mujeres, ¿sí? O el hijo no puede hacer porque no puede, es cosa de mujeres, del que el hijo ayude en casa. Nuestro pensamiento, y ahí entran ustedes, es también educarnos a los padres, aunque no lo crean. Los padres tenemos que ser reeducados. Desde casa irnos formando, que las mujeres podemos tener estos retos, porque también es a veces la familia la que ha hecho que muchas veces las mujeres no podamos hacer y tomar esos retos, porque nos hace, esto tú puedes porque eres hombre y tú no puedes porque eres mujer. Comenzar desde casa, luego llegar a la academia, que los profesores, las autoridades nos vean a las mujeres en las mismas posibilidades. Me ha dado tanto gusto escucharle a Daniela hablar de que la ingeniería civil, mira, yo creo que soy una ingeniera mecánica en el fondo frustrada porque yo estudié físico matemático en el colegio, muy buenas calificaciones, y yo iba a ser ingeniera mecánica, pero iba a estudiar en la Universidad de las Fuerzas Armadas de la ESPE, algo pasó y pues terminé haciéndome mi primera profesión contadora y auditora. Pero claro, este objetivo de decir, tú lo puedes hacer, esta carrera es para ti, qué maravilla, escucharle a Daniela, escucharles a Ascariet, pues digo, ¿cuánto debemos aprender hoy la gente que ya tenemos muchos años de esta gente joven? Entonces yo pienso que también ha sido una estructura a veces de familia, de academia, del conjunto jurídico, que es en la mayoría de nuestras organizaciones o nuestros esquemas jurídicos de los países, ese patriarcado, pero es duro, y eso nos ha tomado tiempo y nos va a seguir tomando tiempo, pero ahí tenemos que estar nosotras, como yo digo, un espíritu de cuerpo entre mujeres para mujeres. En mi empresa, a mí me encanta muchísimo cuando las mujeres comienzan a liderar los puestos gerenciales y ocupar esos puestos tan importantes, porque uno se identifica. Y siempre pues dando esa oportunidad de demostrar lo mejor que hacemos. Decía Javier, ¿cómo podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo? Sí, levantarnos a las 5:30 de la mañana para mandar a los hijos a la escuela. Luego ir a nuestras funciones de profesoras universitarias, académicas. Luego ir a nuestros trabajos. Regresar a casa, revisar que los deberes estén hechos, seguir colaborando en la familia, pues lo podemos hacer. Yo siempre digo, las mujeres tenemos algo que se llama sexto sentido, tener esa parte femenina, esa parte, yo digo, espiritual muchas veces, para ser la compañera, para ser la amiga, para ser la hija. Y nunca olvidarse, seas hombre o seas mujer, ser buena persona. No depende de un género para ser buena persona, ser leal, tener principios éticos y morales bien puestos y sobre todo lealtad, que hoy es lo que más falta en el ser humano, la lealtad con las personas que te dieron la mano, con las personas que te apoyaron para llegar a estar donde estás. Lealtad, seas hombre o seas mujer. Eso es lo que te puedo decir, Javier.
en tu pregunta, y Jocelyn, que ha sido las estructuras, ha sido muchas veces la propia familia, pues, y que todo eso tiene que ir cambiar. Y para todo eso se llama reeducarnos, volvernos a educar, partir desde cero. Todos somos iguales, todos somos seres humanos, con virtudes, y como dijo Rosalía y dijo Tatiana, con valores. Hoy necesitamos virtudes y valores. Es duro, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, como mujer pública, es duro encontrarte con personas que a veces pueden compartir contigo, porque tú estás liderando procesos en el ámbito contable. A mí me ha costado durísimo poder liderar al gremio contable del Ecuador, que es un gremio de los más grandes, y estar tan fortalecidos es duro, porque no siempre van a pensar igual que ti, o vas a ser tú la medalla de oro para que te quieran, para que te apoyen, pero no podemos, yo digo, volver atrás. Así es, Javier. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Me encantó lo último